Sí, sí, eso es ya. Entonces, a ver, no tengo una fase inicial, cuando no hay signos clínicos y el paciente, digamos, que está presentando un desequilibrio. Bueno, no se le aplica fármacos, no hay un cambio de dieta, porque en realidad pues, no hay un mecanismo que compensar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que para hacer un manejo del fallo cardíaco requerimos que esté descompensado el cuerpo para empezar a tratar? Luego en la fase 2, si se evidencia una falla cardíaca pero todavía no hay consecuencias que regular, quizá en una primera etapa de la segunda etapa no se le vaya a dar fármacos, no se le vaya a dar dieta, pero ya al tener el diagnóstico de enfermedad es un paciente que tenemos que reevaluar, ¿ya? Quizá darle un plazo de 6 meses o un año para volver a hacer una reevaluación y ver si ya hay alguno de los efectos secundarios. Tener en cuenta que una vez que se presentan los efectos secundarios ante la búsqueda de la compensación por la falla cardíaca, este paciente a veces, a pesar de estar en tratamiento, tiene una expectativa de vida, puede tener una expectativa de vida menor, dependiendo de la etapa en la que se diagnostica. Obviamente, ideal sería diagnosticar en esta etapa, porque sí hay una chance de poderle dar más tiempo de vida al paciente, ¿no? Entonces, quizás si ya hay algunos desequilibrios hídricos, por ejemplo, ya las ascitis, ¿no? Empezamos a hacer tratamiento para regular, digamos, esa captura de sodio y que se genere mayor cantidad de producción de retención de líquido. Podríamos enviar bimoretam y sugerir alimentos bajos en sal, ¿no? También se puede indicar beta-bloqueantes o la fenobarbital, ¿no? En una fase 3, cuando ya tenemos una situación de enfermedad quizás más marcada, quizás ya tenemos arritmias, ¿no? Podemos utilizar la glucosamida, el trimoretam. De repente también ya es un paciente que necesita porción de oxígeno por etapas, ¿no? La nitroglicerina, la dioxina, ¿no? Es un fármaco que se utiliza en este nivel, ¿no? Y ya cuando tenemos un paciente que está en una etapa muy agresiva, que la glucosamida no funciona, ahí ya utilizamos fármacos más agresivos, ¿no? Por ejemplo, la glucosamida, el glucofanol, que básicamente va a ayudar a el manejo del dolor, la inflamación, por esos pacientes ayuda. Si bien un mecanismo de acción de ellos es aumentar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pero también esto a su vez genera mayor estrés, ¿no? Entonces, el uso del mismo de tranquilizante analgésico, como opioide, como el butorfanol, al menos el mecanismo de compensación del paciente internado también ayuda porque reduce, si bien es bastante estable a nivel cardiovascular el butorfanol, me va a reducir un poco la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, lo cual va a hacer que ese corazón no esté tan alocado y no esté funcionando quizá de manera desorganizada, al menos no se desorganice más, ¿ya? Entonces, hablemos un poco quizás por situaciones más específicas. Cuando tengo una falla cardíaca explosiva, ¿ya? ¿Qué se va a presentar inmediatamente? Un edema fulminante. Quizás uno nunca diagnosticó previamente al paciente y de un momento a otro vemos que el paciente tiene un edema de manera muy grosera. Algo que me pasó de manera personal, ¿no? A mí, mi perro, yo tenía un bulldog inglés. Mi bulldog inglés estaba clínicamente sano y de un momento a otro me presentó ascitis, que le saqué exámenes y que había pasado, ¿no? Fortuitamente se había inmunosuprimido y 6 años antes, hay reportes que la Ehrlichia puede vivir en el cuerpo hasta por 10 años, ¿ya? Entonces, 6 años antes, la única garrapata que me la trajo de la veterinaria donde lo mandé a bañar, o sea, fuera,
me llegó de la veterinaria, se fue sin garrapata y llegó a mi casa con una garrapata en la oreja. La única garrapata que tuvo en toda su vida era la sortía de la tica. Ni yo he tenido tanta suerte en la tica como mi perro. Le había transmitido la reliquia, yo le saqué exámenes, todo, pero nunca le saqué un PCR, pero nunca me mostró signos clínicos. No sé, no se me pasó por la mente sin un PCR. Pero bueno, ya, la cosa es que la reliquia está bien. Un perro se inmunosuprimió, también era un perro de casi 10 años, pero el bulldog inglés es muy mayor, ¿no? Activó la reliquia, se dio la reliquia y me empezó a manifestar los signos clínicos de su insuficiencia cardíaca que no se le había diagnosticado. Y de un momento a otro se dio la citis, ¿no? O sea, controlé la reliquia, pero obviamente pues manejar la insuficiencia cardíaca ya era un tema un poco más complicado porque ya me había generado una congestión hepática bastante severa, ya el hígado estaba bastante agrandado, a pesar que su bioquímica ya era normal, ya, pero pasa, ¿no? O sea, el cuerpo a veces puede llegar a querer compensar tanto y hay pacientes como los bulldog inglés, como los pitbull, como los American Bully, o sea, pacientes que son tan resistentes al dolor que su cuerpo empieza a hacer bastantes modificaciones y no lo evidencia, ¿no? Entonces, para este tipo de situaciones quizás es muy importante como siempre manejar la medicina preventiva, ¿no? Porque eso nos ayuda mucho, ¿no? a empezar a regular. El último chequeo general que le hice a mi perro anterior a eso, año y medio atrás. O sea, imagínate, año y medio, o sea, tampoco no es que pasó mucho tiempo, año y medio atrás que le hice de todo, ¿no? Y no manifestaba nada. Entonces, importante quizás esto tenerlo en cuenta para siempre recalcar esto a nuestros clientes, ¿no? Sí. Hemograma, bioquímica, ecografía, ecografía luminal, placa de tórax, por ahí un electrocardiograma una vez al año. Por el caso de reliquia, podría haber ayudado quizás para diagnosticarlo, aunque si hubiese estado a nivel medular no me lo diagnosticara, ¿no? Pero sí podría haberme servido, quizás sí, quizás no, ¿ya? Pero bueno, fue un tema así, ¿no? Entonces, a lo que voy es que este tipo de descompensaciones, ya cuando se dan de una manera severa, probablemente yo ya lo encontré en la fase C, ¿ya? Se dan ya de una manera muy rápida, ya el desenlace de la enfermedad. O sea, yo lo tenía con diurético, con vasodilatadores, pero bueno, a pesar de eso me vivió 6 meses, no más, 5 meses más. Fue agosto, septiembre, noviembre, sí, pues 6 meses. Me vivió 6 meses más con tratamiento. Ya, pero ya una vez que hizo descompensación, ya la calidad de vida que tú le das a ese paciente a posterior ya es más corto, ¿no? Si tú consigues a ese paciente o lo diagnosticas antes que empiece a hacer quizás el desequilibrio hídrico, que en este caso es los edemas, tú le puedes dar un poco más de chance de vida. O sea, yo he tenido pacientes que, por ejemplo, han llevado un chihuahua, es un caso bastante particular. Una clienta que tenía un chihuahua, un pequinés, no me acuerdo, pero un toy, ya era un toy, y le celebró sus 19 años, así, con fiesta infantil y todo, ¿ya? La perra cardiópata viajó con ella a Europa, nosotros ya pensamos que la señora iba a llegar a Alemania con su perra muerta, llegó a Alemania la perra, se trató con diuréticos, con ionotrópicos, está ella con diuréticos, ionotrópicos y vasodilatadores, ya por 6 años, ya 6 años. Ya, y la perrita, bueno, de ahí la señora se mudó a Alemania, no supe qué fue su vida, solamente supe que llegó la perra viva a Alemania, de ahí ya no supe más de la señora, ya dejé de trabajar en ese veterinario, no me enteré hasta qué edad vivió esa perra. Entonces, importante, ¿no? O sea, el tratamiento nos va a ayudar, pero esa señora esa perra era su hija, literal, su hija, la señora sí, religiosa con todo, ¿no? Con todo, con los chequeos, me llevaba el cardiólogo cada rato, o sea, los controles cardiológicos que le hacía a esa perrita era cada 3 meses, la señora iba antes de los 3 meses, veía algo raro, sacaba con el cardiólogo. Entonces, quizá con esa idea de prevención y de seguimiento sí se puede dar una calidad de vida un poquito más prolongada, ¿no? Ahora estamos hablando de un pequeñez, un chihuahua, ¿no? O sea, perros toys a veces también son un poco
edemas, puede tener un poco menos de efectos secundarios o de secuelas, digamos, porque su envejecimiento es más lento, ¿no? O sea, el bulldog inglés ya nació fallado de que nació, ¿no? Entonces, mi mamá no le podía pegar al cuerpo a mi perro. Entonces son situaciones que también por raza uno tiene que ir prediciendo, ¿no? Por eso que hay razas que son un poco más sensibles para ciertas enfermedades, ¿no? Porque ya de por sí mi perro no perfundía bien porque así nació, ¿no? Entonces son cosas, ¿no? Pero bueno, el asunto es que se puede dar esta congestión cardíaca de manera aguda y fulminante, o sea, de un momento a otro lo puedes ver, ¿no? Como les digo, o sea, literal, de un mes a otro yo vi ese cambio, no había evidencia, ¿no? La raza de mi perro es una raza de perro bastante fuerte, por eso es que no me evidenció nada. Es más, hasta mi perro falleció durmiendo, o sea, fue lo mejor que le pudo haber pasado, ¿no? Durmiendo. Pero hay otros pacientes que sí, los que hacen congestión cardíaca izquierda, pero a mí son los que sufren más. Son los que tienen edema pulmonar, los que tienen una disnea, una hipoxia bien marcada, ¿no? O sea, esos perros sí, muchas veces hay que sedarlos, incluso para poder intubarlos y puedan ventilar mejor mientras se va bajando la carga. Por ejemplo, ahí le pongo un poco de butorfanol, ¿no? Y esos pacientes los manejas un poco sedados para que puedan mantenerse intubados mientras ayudas a broncodilatar y a sacar un poco la cantidad de fluidos que hay en los pulmones para que lo puedas despertar. Porque si no, los perros se desesperan con ese edema que pueden tener bastante marcado a nivel pulmonar, ¿no? Yo por experiencia veo que estos son los que sufren más. Entonces, una cosa importante es evitar el estrés, ¿no? Entonces, estos pacientes que tienen algún edema pulmonar fulminante, hay que mantenerlos en un ambiente tranquilo, porque el estrés que va a generar que aumente la frecuencia respiratoria y eso va a generar mayor compresión ya de por sí, que no tiene una capacidad respiratoria adecuada, porque entre los tabiques pulmonares, entre los alveolos hay líquido, hay fluido que está presionando los alveolos, los bronquiolos, que no permiten que se distiendan de manera adecuada, o sea, no va a haber la capacidad de ese pulmón de poder hacer que ingrese mayor cantidad de oxígeno porque ya los lugares están ocupados, ¿sí? Entonces, obviamente eso genera dolor, genera mayor estrés. Restringir la movilidad, ¿no? Obviamente, si un paciente se mueve, que va a requerir mayor cantidad de aporte de oxígeno por el movimiento. ¿Y de dónde lo vas a ver si ya no entra más oxígeno en sus pulmones, ¿no? Mejorar la oxigenación, verificar la viabilidad, obviamente, de la permeabilidad del aporte de oxígeno que le das, ya sea a través de cánula nasal, ya sea a través de quizás colocarlos en esas camaritas para colocarle el oxígeno dentro, ¿no? Suplementar como 2, y ya si hay una efusión pleural, porque pueden llegar a un punto que no solamente hay un edema pulmonar, sino también el aumento de líquidos estándar que se va hacia la cavidad pleural y hacer una tetracocentesis, ¿ya? Y bueno, hasta en ese momento, digamos, una acción farmacológica todavía no se maneja, ¿no? Salvo mis antiuréticos, ¿no? Y si el paciente está con una broncoconstricción, ayudar un poco a broncodilatar para que pueda permitir mayor ingreso de oxígeno. La congestión, la falla cardíaca congestiva aguda, vamos, como tú les decías, la idea es la remoción de los fluidos alveolares, ¿no? Los líquidos se van a posicionar a nivel de los alveolos, lo cual va a impedir que ingrese el oxígeno. Entonces, una primera acción que podemos hacer es disminuir esa cantidad de fluidos en los alveolos a través de un diurético, ¿no? Inicialmente la diuresis siempre se va a indicar con estos que actúan a nivel de las masas de gente, o sea, la furosemida es la primera opción diurética que voy a considerar. En el caso del perro se utiliza dosis de 2 a 5 miligramos por kilo, intravenoso o intramuscular. Se puede aplicar, como habíamos hablado, de corta acción, dependiendo de la cantidad de fluido quizás que pueda tener retenido este paciente. Se pueden dar frecuencias de cada 4 o cada
6 horas o incluso, ¿no?, desde 1 hora hasta 4 horas, o sea, le puedes dar por cada 2 horas, dependiendo mucho la cantidad de fluido, ¿no?, el ataque agresivo que quieras dar al inicio. Pero esto es al inicio, ¿no?, mientras el paciente te llega en urgencia a la clínica. Obviamente, cuando lo mandas a casa con su diurético, las distancias son un poco más prolongadas. Claro, o sea, luego vas bajando incluso la dosis, puedes bajar la dosis de 1 a 4 miligramos por kilo en una frecuencia de cada 6, cada 12 horas, ¿no?, dependiendo del paciente. Para eso siempre es muy importante que estos pacientes estén reevaluados a nivel de electrolitos, ya cuando usan diuréticos, a nivel de electrolitos y a nivel de lo que es bioquímica, ¿no?, tanto renal como hepática. Ya siempre es importante que se tenga estas dos cosas reevaluadas, ¿no? Probablemente inicias el tratamiento, quizás en un mes puedes reevaluar, ¿no? Y si está estable, le hacen reevaluaciones cada 3 meses. Redistribución del volumen sanguíneo. Evidentemente también tenemos que reducir la recarga, ¿no?, para que no exista la congestión o reducir la congestión. Entonces, muy aparte de jalar el agua hacia afuera, ¿ya?, y obviamente esto va a generar que haya mayor diuresis. Vamos a generar también una redistribución, ¿no? Se puede utilizar la nitroglicerina, por ejemplo, para este tipo de manejo. En perros se utiliza, vemos que es en gel, entonces son por medidas, ¿no? Se utiliza de 1.3 a 3.8 centímetros cada 8 horas, cada 6 horas, y en gatos de 0.6 a 1.3 centímetros cada 6 horas. Obviamente, como les decía, ¿no?, si yo tengo los alvéolos llenos de líquido, y lo cual va a evitar quizá que tenga la fuerza suficiente o el espacio de poder dilatarse, de poder expandirse, ¿no?, y poder capturar oxígeno, entonces voy a tener una constricción. ¿Y qué necesito yo? Aumentar la constricción del bronquio. Entonces tengo que reducir esa broncoconstricción que se está dando, ¿ya? Y que utilizo aminofilina. La aminofilina funciona súper bien, ¿ya? Cuando se necesita quizás enviar a casa para vía oral está la teofilina, ¿ya? La teofilina es de uso humano, ¿ya? Eso podría reemplazar la aminofilina cuando lo mandamos para casa, ¿ya? Incluso la teofilina se usa mucho en pacientes asmáticos. Bueno, la aminofilina la vamos a utilizar en perros de 4 a 8 miligramos por kilo. Se aplica intravenoso idem, ¿ya? Hay fármacos que pueden generar ciertas descompensaciones en el cuerpo cuando se aplican de manera rápida, ¿ya? Y por eso es que siempre existe la indicación, ¿no?, cuando se debe hacer normal. O sea, cuando no te dicen nada es que puedes utilizar una velocidad normal, pero si te dice intravenoso lento hay que cumplir con esa condición, ¿ya? Se puede aplicar intravenoso, intramuscular, subcutáneo. La verdad es que intravenoso donde te va a generar un mejor efecto. O sea, obviamente uno busca que haya una broncoconstricción de manera más rápida. Entonces, estos fármacos son fármacos que realmente justifican que se utilicen de manera de acción rápida, o sea, que se haga intravenoso. Creo que no tema de internet.
Allá, estamos en el anterior, ¿no? Acá arriba. Ya. Entonces, en gatos lo manejamos también a la misma dosis. La frecuencia cada 8 o cada 12 horas. Si que tenemos un paciente quizá en una etapa aguda muy crítica, podemos incluso al inicio manejarlo hasta cada 6 horas o cada 4 horas, ¿ya? Pero luego ya manejar una frecuencia de cada 8 horas. Ahora, si buscamos medicamentos que nos ayuden a reducir la postcarga, podemos usar el enalapril, hidrasalina y hidralazina. La hidralazina la usamos en un inicio a 0.5 a 1 miligramos por kilo por vía oral, y esto se repite cada 2 o 3 horas, ¿no? Luego ya se aplica cada 12 horas. ¿No? Entonces, el enalapril lo vamos a indicar 0.5 miligramos por kilo cada 12 horas a cada 24. Siempre inicialmente, si tenemos una fase aguda muy crítica, buscamos la frecuencia más corta. Cuando vemos que el paciente se compensa, ya vamos ampliando la secuencia, ¿no? Ahora, el enalapril, la hidrasalina, el amilopidino, divino, son fármacos que lo vamos a utilizar dentro del tratamiento posterior a la urgencia, ¿no? Entonces, el alodipino lo utilizamos en gramos de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo, ya cada 12 horas o cada 24 horas. Entonces, quizás podríamos empezar, si es que ha pasado una fase crítica, en una frecuencia corta, pero si ya está estable, por ejemplo, podemos mandar la frecuencia un poco más larga, cada 24, vamos a probarlo. O sea, damos cada 24, por ejemplo, el fármaco, y hacemos una revaluación en una semana y vemos cómo va. De ahí le mandamos 2 semanas. Si vemos que todo va estable, lo dejamos en esa frecuencia. Si vemos que el paciente en una semana otra vez empieza a presentar problemas de edema o algún desequilibrio dentro de ello, aumentamos la frecuencia, ¿ya? Con estos pacientes se maneja de esa manera. Vamos nosotros modificando las frecuencias y las dosis un poco según el efecto, porque en un inicio sí se va a observar que el tratamiento que uno manda va siendo efectivo, pero como igual va a estar la causa que genera el efecto de compensación en el cuerpo, va a seguir sintiendo que existe la falla, ¿no? Entonces va a querer seguir desequilibrando, por decirlo así, o sea, compensando y terminando desequilibrando nuevamente todo. ¿Ya? Y ahí es donde requerimos dosis más altas y frecuencias más cortas a medida que va pasando el tiempo. Bueno, si queremos incrementar contractibilidad, podemos usar el Pimovendam. Ya el Pimovendam se puede usar para uso de casa, tratamiento posterior, a 0.2 o 0.3 miligramos por kilo por vía oral cada 12 horas. La dobutamina la podemos utilizar dentro de lo que sería un manejo de emergencia, ¿no? Dentro de la urgencia, porque se maneja por infusión continua, ya su tiempo de acción es bastante corta, ¿ya? Entonces se maneja de 1 a 10 microgramos por kilo por minuto. El amilinona lo vamos a utilizar también por infusión continua de 1 a 3 miligramos por kilo intravenoso en una frecuencia de 10 a 100 microgramos por kilo por minuto. La digoxina, esta también es para enviarla, digamos, para su continuación en casa. Por vía oral, en perros que pesan más de 22 kilos, se va a indicar 0.05, o sea, 5 a 8 microgramos por kilo cada 12 horas. En perros que pesan menos de 22 kilos, se le da de 3 a 5 microgramos por kilo cada 12 horas. ¿Ya? En gatos sí es una dosis única de 7 microgramos por kilo por vía oral, pero como su tiempo de acción en el gato es más prolongado, ¿ya? Se manda cada 48 horas. ¿Ya? Entonces, importante diferenciar también en la especie
estrés y cómo se metaboliza cada fármaco. Ahora, cuando tenemos una falla cardíaca crónica, lo que vamos a querer buscar, o lo que se va a evidenciar es que hay una reducción, se va a buscar reducir la actividad neurohormonal y la disfunción cardíaca progresiva, o sea, que es lo que vamos a querer de todas maneras afectar, ¿no? Ese sistema de desactivar, intentar desactivar el sistema de renin-angiotensina aldosterona, ¿no? Porque como les digo, como va a seguir existiendo la falla, el cuerpo va a seguir queriendo compensar. Entonces ahí nos enfocamos un poco más en ello, ¿no? Así como también tratar de evitar que esa disfunción cardíaca progresiva siga persistente. Obviamente, si hay un problema valvular, eso no lo podemos cambiar desde la base, ¿no? Pero quizás mejorar las condiciones para evitar que ese corazoncito se siga dañando, ¿no? Porque si el corazón sigue trabajando con más fuerza, por ejemplo, una de las cosas que vamos a observar como consecuencia es la hipertrofia cardíaca, ¿ya? Y eso obviamente va a desencadenar otras secuelas dentro de la función cardiovascular. Entonces, para lo que es edemas, podemos usar furosemida, espironolactona y hidroclorotiazida, ¿ya? Aquí, por ejemplo, como ya es un paciente crónico, o sea que tenemos que darle por tiempos prolongados, lo que es la furosemida le mandamos de 1 a 3 miligramos por kilo por vía oral cada 8 horas, cada 24 horas. Entonces, si quizás es un paciente que ya lo estabilicé en su fase aguda, en la situación de urgencia, ya yo voy a manejar la furosemida dependiendo la cantidad de edema que siga teniendo. Lo puedo manejar cada 8 horas, quizás especialmente si yo ya veo en las reevaluaciones que el edema ya no está. Imaginemos una congestión cardíaca izquierda que presentó edema pulmonar. Nosotros mejoramos la parte aguda, ¿no? Ya el paciente puede respirar por sí solo, ya no necesita aporte de oxígeno, entonces buscamos que no se vuelva a llenar de líquidos ese pulmón, ¿ya? Y le mandamos la furosemida. Si tiene un poco de fluido todavía, buscamos que ese fluido lo elimine, entonces podemos mandarle quizás inicialmente por una semana cada 8 horas. Luego pasa una reevaluación. ¿Qué necesitamos? Necesitamos hacer una nueva placa radiográfica para ver si todavía contiene rezagos del edema. Si no lo tiene, entonces lo que podemos hacer ya es reducir la frecuencia porque ya no requiere tanto. Y volvemos a reevaluar en 2 semanas, ¿ya? En esas 2 semanas vamos a ver si a esa dosis más baja el paciente ha vuelto a hacer edema. Si no ha vuelto a hacer edema, estamos bien con su dosis, pero acuérdense que también tenemos que reevaluar electrolitos, ¿ya? Entonces es importante evaluar electrolitos porque si nosotros usamos diuréticos, ¿dónde estamos afectando? La bomba de sodio y potasio. Y a su vez un electrocardiograma me va a ayudar también a ver que esa alteración que estoy haciendo en la bomba de sodio y potasio no me esté alterando el ritmo cardíaco, ¿sí? Entonces se dan cuenta cómo todo está bastante relacionado. Entonces es muy importante las reevaluaciones, como por ejemplo esta señora del perro toy, ¿no? Esta señora le hacía de todo al perro y podía predecir o prevenir cualquier descompensación que se dé, ¿no? Y por eso es que pudo lograr, ¡ay, gorditita! Por eso es que pudo lograr, digamos, mantener a este paciente estable dentro de todo, ¿no? El tiempo que la pudo acompañar. No renegaré, no voy a poner más viernes.
guerra de angiotensina, aldosterona, renina. Entonces, lo que voy a buscar o me va a ayudar mucho es inhibir la IECA, ¿no? Entonces, los inhibidores de la IECA puedo utilizar. ¿Ya? En este caso, el enalapril, el captopril, el mesapril, el lisinopril, el osidopril, ¿no? Son medicamentos que nos ayudan para afectar, ¿no?, a este nivel. Ahora, en caninos y felinos, el enalapril es el que nosotros utilizamos. El captopril no se usa en caninos porque no tiene el mismo efecto como en humanos. En humanos sí se usa el captopril, ¿ya? Ahora, efectos adversos es la hipotensión, porque estos pueden llegar a afectar, ¿no?, a nivel de presión arterial. O sea, mejor dicho, como no se va a compensar esta hipotensión de un inicio, va a marcar, a generar una mayor hipotensión. Y la hipotensión siempre va a estar relacionada con generar falla cardíaca, ¿ya? Y esto grábenselo, chicos, porque es muy importante acordarse de eso cuando lleven anestesia, porque una de las cosas muy importantes que debemos evitar es que nuestro paciente entre en una hipotensión que perjudique la perfusión sistémica y que esto termina generando una falla renal, ¿ya? Entonces, jamás permitan que su paciente esté hipotenso durante cirugía, ¿ya? Porque lo condenan a tener una morbilidad a nivel renal, ¿ya? Esto también a su vez va a generar hipercalemia, ¿ya? Porque obviamente va a permitir que ingrese mayor cantidad de potasio. Si buscamos fármacos que nos ayuden con la contractibilidad cardíaca, el imodandan nos puede ayudar. En perros lo manejamos de 0.2 a 0.3 miligramos por kilo por hora cada 12 horas. La dioxina también es un ionotrópico que nos va a ayudar con la contractibilidad cardíaca. En perros mayores de 22 kilos, de 5 a 8 microgramos por kilo, y en perros que pesan menos de 22, de 3 a 5 microgramos por kilo, ¿no? Cada 12 horas, ¿no? Y en gatos 7, cada 48 horas. Ya no se olviden de la dioxina si es cada 48 horas. Ahora, si bien no es parte en sí del tema, pero sí me interesa como anestesista que tengan en cuenta esto. Los fármacos cardíacos que son depresores, creo que no están en el PPT. No. Sí, lo que pasa es que por eso no lo colgué, porque iba a modificarlo esto para el PDF y me olvidé. Y a los chicos del otro grupo también les dije lo mismo, no lo hice y colgué, dije no. Pero ya como me lo habían pedido, dije de ahí lo hago, y es que de mi celular no lo puedo hacer y ya tenéis un poco. Ahí estaba súper ocupado. Mi culpa. Tómale foto, por favor. Bueno, me parecía importante presentarles esto, por eso es que no estaba en el PPT, porque al último dije, no, sí sería bueno ponerlo, por eso yo lo puse al último. Bueno, depresores cardíacos. ¿Ya? ¿Por qué me parece importante saberlos? Ya que estamos hablando del sistema cardiovascular, porque hay que saber si tenemos pacientes que tienen una patología cardíaca y que ya ese corazoncito está funcionando mal. Si yo voy a aplicar algún depresor cardíaco, puedo generar la parada del paciente, puedo generar alguna complicación en anestesia. Entonces, importante, si tú tienes un paciente con alguna condición especial, y por eso me parece importante remarcarlo, porque nosotros llevamos anestesia general, o sea, en perro sano, ¿ya? Pero es importante tener esto como un conocimiento. Si yo no tengo un perro sano, un ASA 1, y tengo un paciente con algún problema cardiópata, es importante saber que estos fármacos me pueden deprimir ese corazón, para yo poder tener en cuenta quizás evitarlos o utilizarlos con fármacos que me van a bloquear o van a compensar el efecto adverso de presión al corazón, y de esa manera poder manejarlo de manera más cautelosa. Entonces, si hablamos de anestésicos generales, ¿ya? El pentobarbital y el alotano me van a generar una depresión cardíaca bastante marcada. Ahora, felizmente alotano ya no usamos en veterinario, ¿ya? Pero pentobarbital sí, aunque lo utilizamos básicamente para manejo de convulsiones, para eutanasia, ¿no? Ya no lo usamos también por ese motivo para
cirugías, ¿ya? En el caso de tranquilizantes, la silacina, la cipromacina me genera una reducción de la frecuencia cardíaca bastante marcada. Entonces, deprime bastante el corazón. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, por esos motivos, a veces incluso se dan los accidentes que dicen, ay, pero solamente no se dé para sacar una muestra de sangre, ¿no? Claro, porque no tiene los antecedentes del paciente, lo deprimiste mucho, porque ese corazón no funcionaba bien. O quizás tenía alguno de estos fármacos que me van a reducir la contractilidad del corazón o el gasto cardíaco, por lo mismo que son hipertensos, y yo le doy uno de estos y los potencio y se va al suelo la frecuencia cardíaca. Entonces es importante por eso saber, ¿verdad? La silacina, que lo utilizamos bastante como un relajante, en un paciente cardiópata esto puede ser crítico, ¿ya? Y bueno, otros fármacos igual están dentro de los que hemos hablado, como el propanolol, ¿ya? Que como efecto adverso habíamos hablado que puede generar hipotensión, ¿no es cierto? Entonces también hay que saber en qué caso lo vamos a usar y evitar quizás que nos pueda generar ese potente efecto adverso que es la hipotensión, porque recuerden, la hipotensión sí puede dañar mucho el nivel renal, ¿ya? Y si hay falla renal, muy aparte de que se vuelve ese paciente insuficiente renalmente, ¿qué va a pasar? Si promovemos a que haya más presión arterial baja a nivel renal, va a seguir activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sea, va a seguir diciéndole, oye, trabaja, no me llega la sangre. Entonces, eso es lo que tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿ya? Les voy a explicar la tarea, pero como les dije, van a tener chance hasta la 1:40 de hacerlo, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer? En base a dos casos que voy a poner aquí, ustedes me van a explicar qué medicamentos podrían considerar como parte de su tratamiento, ¿ya? Y qué dosis aplicar, ¿ya? Y fundamentar la respuesta. Ahora, lo pueden dividir quizás entre caso agudo y caso crónico, ¿ya? Así como lo hemos estado hablando, caso agudo y caso crónico. O sea, en el caso de que esta situación venga como la urgencia, o sea, como el caso agudo, y luego cómo lo manejarías dentro del caso crónico. O sea, porque obviamente un paciente crónico puede llegar en una fase aguda. O sea, yo tengo un paciente cardiópata, tiene años siendo cardiópata, pero ¿cuándo hace una fase aguda? Cuando hace la fase crítica. Entonces me llega a la clínica en una fase aguda, yo lo compenso y cuando lo compenso lo sigo tratando en fase crónica. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? Ya. Entonces eso es lo que quizás me pueden presentar los fármacos de esa manera, ¿ya? Este paciente, ¿no? Es un paciente de 12 años que presenta tos hace 2 meses, mantiene dificultad para respirar, exploración física, es un paciente de 2 kilos 800, mucosas ligeramente cianóticas, como vemos aquí, tiene un aumento de tiempo de llenado capilar de 3 segundos, un soplo holosistólico de 4, o sea, es bastante notorio, no necesito estetoscopio para escucharlo. Cuando los soplos son así de fuertes, ¿ya? En una escala del 6, o sea, que tengan 4, a ese no necesitas ni siquiera el estetoscopio para sentir el soplo, se siente simplemente, el frenillo se siente hasta cuando lo tocas, ¿ya? Está levemente aumentada la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, 32 respiraciones por minuto, y tiene una frecuencia cardíaca de 130. ¿Qué tipo de congestión creen que tiene este paciente? ¿Derecha o izquierda? Izquierda, ¿no? Izquierda. Ok, entonces ese es uno y este es otro. ¿Ya? Es un paciente de 7 años con abdomen abultado desde hace 2 meses, mantiene dificultad para caminar, correr y tiene las mucosas ligeramente ictéricas, tiene un peso de 8.2 kilos, tiempo llenado capilar 3 segundos, un soplo holosistólico también de 4 y frecuencia respiratoria 44 respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca 118 latidos por minuto. ¿Qué tipo de congestión creen? Derecha, ¿no? Está ictérico porque hay congestión hepática, ¿no?
está sonando abultado porque tiene una citis de la mitad. Y obviamente la frecuencia respiratoria incluso también aumenta porque el diafragma lo desplaza hacia craneal, lo cual genera que haya menos capacidad de expansión de los pulmones. Entonces la citis también puede generarle dificultad respiratoria, ¿ya? Y esos pacientes caminan así todos pesados, despacio, porque pesan mucho. Ahora, esos pacientes que tienen ascitis y compensan la ascitis, cuando le retiras el líquido acítico, a veces se descompensa, porque el paciente piensa que eso es normovolemia, ¿ya? Entonces, también son situaciones bastante complejas estos pacientes porque uno puede pensar, ¿no? Fácil, le quitas el líquido y ya se siente mejor. Bueno, aparte que mientras no controlas la liberación de líquidos a las cavidades, ¿no? Mientras no controles eso, obviamente se va a volver a llenar. O sea, retirar el líquido no quiere decir de que no se va a volver a generar la citis, ¿no? O sea, va a depender de la regulación de los fármacos que utilices para evitar que se genere la citis, digamos, de manera tan rápida, ¿no? Pero también pasa que estos pacientes, cuando se vuelven insuficientes cardíacos crónicos, consideran como normovolemia la cantidad de fluido acítico, y cuando tú lo retiras se descompensa y hace una subhipovolemia, ¿ya? Entonces son pacientes que también hay que tener mucho cuidado cuando hacemos el manejo. Y como les digo, ¿no? Ya una vez que generan una congestión hepática, ya su tiempo de vida es corto. Y me ha pasado no solamente con cardiopatas, sino también me ha pasado con aquellos, por ejemplo, pacientes que son convulsivos y toman anticonvulsivantes y terminan haciendo una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia hepática, ya una congestión hepática por el fármaco también. Y una vez que empiezan a hacer ascitis, esos pacientes también no me duran más de 6 meses. Me ha pasado muy seguido. Ya, y con Berna me pasó 6 meses. En agosto lo diagnostiqué y falleció en enero. Entonces, tener en cuenta que estos pacientitos son bien complicados, o sea, tienen poca vida, la verdad, una vez que ya empiezan a descompensar el hígado. ¿Ya? Bueno, entonces, no sé si hay preguntas de esta parte. Son los dos casos. Sí, los dos casos. Ya van a tener hasta la 1:40 para presentar. Igual que de 2, de 3, ya ustedes se organizan. Profesora, dijo que en agudo y en crónico, en ambos. Claro, preséntame los fármacos que son para una fase aguda y para una fase crónica. En ambos, agudo, crónico. Agudo. Claro, agudo y crónico de ambos. Sí, hasta 3. Listo. Entonces voy a poner el videíto que íbamos a ver en práctica. ¿En qué consiste este experimento? ¿Ya? O sea, este experimento, y voy a pasar algunas drogas porque quizás no hay algunas drogas no utilizamos. Esto es para reforzar un poco lo que vimos la semana pasada. ¿Ya? Ahora les voy a dar las definiciones de lo que voy a pedirles en el informe, ¿ya? Y les voy a dar chance para que lo entreguen. Siempre les doy chance para que lo entreguen sábado en la noche, ¿no? Domingo. Bueno, ya hasta el domingo lo voy a dejar, ¿ya? Porque quizás esto lo explico en la tarde, ¿ya? Bueno. Ya. El experimento consiste en lo siguiente, ¿no? El uso de algunos ionotrópicos o de algunos anticolinérgicos, ¿ya? Y su influencia en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial, ¿ya? Importante saber qué fármacos quizás me pueden generar, porque no todos los fármacos me van a generar una elevación de frecuencia cardíaca y una elevación de presión arterial a la vez, ¿no? Hay fármacos que quizás no me generan ambos efectos y puede ser muy favorable para los diferentes tipos de uso que le quiero dar. De repente yo quiero mejorar presión arterial, pero la frecuencia cardíaca está bien. Si yo utilizo, por ejemplo, vamos a observar, ¿no? Una atropina que me eleva ambos, no me convenga mucho, porque puedo hacer que termine teniendo un paciente compensando la presión arterial, pero generándole taquicardia, ¿no? Entonces, es importante quizás tener en cuenta ello, ¿ya? Entonces vamos a ponerlo aquí.
adrenalina, ¿ya? Ay, no. Es que no quiero abrir mi cuenta porque si no me voy a olvidar y lo voy a dejar abierto. Ya, entonces aquí le colocamos epinefrina. Entonces, a ver, ahí le colocaron, ¿no? Ahí voy a pausar. Este de aquí es la frecuencia cardíaca, ¿ya? O sea, el aumento de la frecuencia cardíaca que lo va a indicar la raya roja, ¿ya? Y este de aquí me va a indicar la presión arterial que presenta y que lo está representando estas curvas negras, ¿sí? Entonces, ya, se le coloca el fármaco y bueno, inicialmente hemos visto que la presión arterial aumenta y luego cae, ¿ya? Y se normaliza, ¿ya? Entonces, obviamente se empieza a generar lo que es un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Ya, esto porque esto responde por el tipo de receptores que se observan. ¿Ya? Entonces, inicialmente cuando inyectamos el medicamento a nivel de la adrenalina en el plasma es alto. ¿Ya? Entonces los receptores sensibles son los alfa 1 y beta 1, que son los estimuladores, ¿no? Entonces estimula el alfa 1 y de esta manera en los vasos sanguíneos periféricos va a provocar una vasoconstricción y va a aumentar la resistencia vascular, lo cual genera la estimulación en el beta 1 que se encuentra en el corazón y como resultado se va a dar el efecto ionotrópico, o sea, de aumentar la contractibilidad en el corazón, ¿ya? Y esto va a aumentar obviamente la fuerza de contracción, ¿ya? Y esto a su vez aumenta la velocidad de la conducción del impulso cardíaco, ¿ya? Entonces esto se va a dar, ¿por qué? Por los receptores alfa 1 y beta 1, ¿no? Y también posteriormente en el beta 2. Entonces de ahí cuando la adrenalina disminuye es donde va a predominar ya un nivel bajo de adrenalina, se activa el beta 2 y ahí es donde se ve que hay la caída, ¿ya? Entonces la estimulación de los receptores alfa 1 y beta 1 va a generar ese aumento que se ve de manera rápida y luego cuando ya cae la cantidad de adrenalina en el citoplasma va a activar al beta 2 o va a persistir la activación del receptor beta 2 que lo que me genera es una caída, ¿ya? O sea, me va a aumentar lo que es la diástole. Por eso es que se ve ese efecto, ¿ya? Ahora, con norepinefrina. Con epinefrina incluso el impulso de lo que es el aumento de la presión arterial es más marcada, pero de la frecuencia cardíaca va bien disminuye. Entonces, la explicación es, ¿no?, que la norepinefrina tiene una afinidad con los receptores beta 1 y alfa 1, ¿no?, y alfa 2. No actúan sobre los receptores beta 2, por lo que solamente se estimula al alfa 1 y provoca una vasoconstricción periférica. Por eso es que el mecanismo de compensación se ve que aumenta más la frecuencia cardíaca a diferencia de la adrenalina, ¿ya? Entonces se va a dar una activación del sistema ionotrópico, va a aumentar la velocidad de conducción y esta acción a nivel del alfa 2 y el alfa 1 va a generar este aumento de presión, o sea, esa va a ser la respuesta, ¿ya? Ahora, el gasto cardíaco se va a permanecer, como vemos, porque solamente estamos activando alfa 1 y beta 1, ¿ya? A diferencia que cuando en el otro también había una activación del beta 2. Ya, la isoprene no utilizamos nosotros, así que lo voy a adelantar con el propanolol, por ejemplo. Vamos a ver. Después que pase se haga para ver. Entonces, ahora vamos a ver el
propanolol, ¿ya? ¿Se acuerdan del propanolol? Propanolol más bien nos va a dar una bajada. ¿Se acuerdan que hemos hablado que el propanolol me va a reducir la presión arterial? Ya es un bloqueante beta. ¿Por qué? Porque es un bloqueante beta. Entonces, debido al bloqueo del beta 1, va a haber una disminución también de la frecuencia cardíaca y una disminución de la fuerza de contracción. Esto va a disminuir la velocidad de la conducción y el receptor beta 1, que en realidad es un activador y se está viendo bloqueado, va a generar que se active el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, porque va a sentir que hay menos presión arterial, ¿ya? Y por eso luego se ve ese pequeño aumento, ¿no? O sea, inicialmente lo baja y la compensación realiza que aumente nuevamente, ¿sí? Ahora vamos a ver con un colinético. La acetilcolina. A ver, ¿qué hace la acetilcolina? Uy, la acetilcolina me dio un bajón más grande. O sea, también me va a reducir tanto la frecuencia cardíaca como la presión arterial. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Porque van a actuar en los receptores muscarínicos 2 que se encuentran a nivel de la musculatura cardíaca. Y esto como resultado va a generar una disminución de la frecuencia cardíaca y una disminución de la contracción. A nivel de los vasos sanguíneos va a actuar en los receptores muscarínicos 3. ¿Ya? Por eso es que genera esa reducción. Entonces, con la atropina, a ver, ¿qué vemos con la atropina? La atropina es un antagonista a la acetilcolina. La presión se mantiene, pero ¿qué genera con la frecuencia cardíaca? La aumenta, ¿no? Entonces, la atropina, ¿ya? Es un agente muscarínico, va a actuar en los muscarínicos 1, ¿ya? Va a bloquear en este caso el nodo sinoauricular, ya generando una bradicardia. La atropina lo bloquea, entonces no se va a dar ese efecto. Va a bloquear a nivel de los muscarínicos 2 también. Esta es, cuenta que la histamina. La histamina me va a generar una bajada inicial y luego aumenta. En cambio, la frecuencia cardíaca va a aumentar, ¿ya? Porque tenemos también en el corazón y a nivel de los vasos sanguíneos también tenemos receptores histaminérgicos, ¿no? De histaminérgico 1 y 2, en el corazón hay 2, lo cual va a generar que haya un aumento inicialmente, no van a estimular y provocar el aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Y obviamente de modo que en cardiopatías es una respuesta. Ahora, un antihistamínico, ¿qué es lo que va a generar? Obviamente tenemos que ver el efecto opuesto, ¿no? Bueno, en este caso hemos visto que no hay una influencia como tal, ¿no? Esto es un bloqueante de los receptores de histamina. Entonces no hay cambios, se observa a nivel de la presión arterial tampoco. Acá hacer un resumen. Les voy a pasar el link de este video, ¿ya? Para que lo puedan observar mejor, para que me puedan hacer el informe, ¿ya? Ahorita se los voy a mandar. Ese video está más bonito que el anterior. Y de ahí les voy a indicar bien qué es lo que me van a presentar en el informe, ¿ya, chicos? Ya, entonces quedamos así, el informe, la tarea hasta las 2 y el informe hasta el domingo, ¿ya? ¿Ya? ¿Está bien? Sí. Entonces, ahorita